Muchas gracias por la posibilidad de charlar con ustedes. Más que nada una idea de vigilar la arquitectura con una realidad cultural, social, económica. Y yo creo que la arquitectura debe valorarse y entenderse desde esa mirada a la dinámica de contexto. No entender la dinámica de contexto significa refugiarse en los patrones formales, éticos, artísticos, que en definitiva limitan la construcción del espacio, también de otras cosas. Si no lo analizamos en función de cómo el arquitecto o la arquitectura da respuestas a las necesidades concretas de cada momento. Nosotros evidentemente tenemos una realidad muy distinta en el cambio del siglo, de esa mirada de crecer en países europeos, a entender paulatinamente de que nos estamos equivocando, porque uno puede entender de que los europeos quitaran a América con una visión de Europa. Lo que no entendíamos era por qué los americanos tenemos también señalando de Europa y llegar hacia aquí. Este es el punto de arranque que tuvo de alguna manera este libro, que fue el cambio que nosotros requerimos. Yo me recibí en diciembre del 63, en la UBA, y no había visto nada. Había estudiado Babilonia, todo, había estudiado la historia inclusive, salvo el último año, allí se me planteó en un trabajo práctico porque no veíamos algo de arquitectura argentina. Entonces empecé a pensar por qué estábamos en esta situación en la cual, como diría en su momento Jauretche, era prácticamente una colonización pedagógica. Él recordaba, dice, cuando yo estudiaba en Lincoln, cuando era chico, me hablaron de los ríos, ¿no es cierto?, del Arno, del Po, del Chiquián, del Danubio. Nadie me habló del río Salado que tenía en la cultura. Cuando me hablaban de los temas de los indígenas, hablaron de los zapatos, de los suitos y de los primeros. Nadie me habló de los ranqueles que habían tenido metidos presos aquí durante 15 años. Y ahí entendí que estaba sabiendo lo que me interesaba tanto saber y no conocía lo que tenía que saber. Yo creo que ahí estábamos en este proceso de reflexión con la necesidad de cambiar esto. Una tarea que nos llevó años, con un proceso que nos sacó de la universidad, en el año 76, con intervención en la universidad. Me fui a vivir con mi esposa y mi familia en Chaco, viví 30 años en Chaco, y mirar el país de adentro es un poco distinto a mirarlo desde el costadito. Y creo que ahí esto también ayudó mucho. En el año 67 creamos el primer curso de Historia de la Arquitectura Argentina en la Universidad de Norte. En el año 69 se llamó a concurso ya una cátedra estable y surgió la cátedra de patrimonio, dos temas que venían claramente identificados uno por otro. En esa tarea en la que hemos estado trabajando, encontrándonos que prácticamente no existía la bibliografía de la arquitectura del interior, salvo las cosas coloniales, ¿no es cierto?, de Salta, de Córdoba, pero el resto de las provincias. Parece que la arquitectura del 19 no existía, que la arquitectura del 20 tampoco, y bueno, llegó todo un movimiento muy grande, del cual participaba Marina Bay, Colina Tucumán, Federico Ortiz en Buenos Aires, y un grupo de gente que realmente cambió la búsqueda de esa arquitectura nacional formando grupos de investigación. En momentos en que muchos de nosotros estamos a los costados, muchos inclusive sacados de la propia universidad, y para nosotros era fundamental que esta gente tuviera una continuidad. Hacíamos dos jornadas de investigación por año, en distintas ciudades, las hicimos todos los años de la dictadura. Sacamos una revista cuando ya había dejado salir los anales de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, una revista llamada Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, y eso fue lo que mantuvo de alguna manera el grupo de trabajo, las investigaciones, que generó, digamos, todo una lectura distinta de la arquitectura nacional.
Yo creo que explicar el neocolonial, si no parto del contexto, es muy difícil. Primero porque es quizás el movimiento más interesante desde el punto de vista de un cambio ideológico. Es decir, el Arrugo, el Art Deco, el puntualismo son etapas de transición, si se quiere, entre el academicismo y los años 20. Pero el neocolonial implicaba empezar a mirar el artículo, empezar a redescubrirse. Vamos a ver, que en 1914 da la primera conferencia sobre los valores de la arquitectura americana, Martín Moreno, que fue un dirigente radical, fue diputado, fue senador que fue el que no llegó a ser senador, es un senador que se presenta en 1946, es decir, era el representante de las radicales en la ciudad de Buenos Aires. Fue secretario de Cultura del gobierno de Yrigoyen y del gobierno italiano, y tuvo una participación importante. Su hermano José, inclusive, el intendente de Buenos Aires, durante el tiempo de la guerra. De tal manera que él, formado en París, con una vinculación, una familia de tipo, digamos, vasco-francesa, tenía una vinculación importante con España, y de esta manera él logra instalar, cuando descubre en Bolivia, en Montevideo, lo que era la arquitectura colonial, dice hay que empezar a mirar esto es nuestro. Esto tiene que ver con un poco lo que decía Roberto, la situación de un escenario donde el fin de la guerra, la Primera Guerra Mundial, hasta los mismos arquitectos academicistas les tomaba la atención y decían, tomando las palabras de civilización y barbarie argentina, ¿cierto? La civilización estaba allá, pero no estaba la barbarie. Y nosotros no éramos solamente la barbarie, sino que también la civilización. Entonces, cambiar esa mirada, cambiar esa dialéctica, digamos, de elegir, realmente implicó un cambio ya de por sí importante. A él se le sumarían otras personas como Angelini, que había implicado, ustedes saben, el proceso de reforma universitaria que había estudiado en Córdoba en el 18. Pero yo creo que además hay otras personas que dan la tónica sin ser arquitectos, por ejemplo, el caso de Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo es una figura fundamental en la reforma universitaria, porque fue obviamente de Córdoba, sin embargo, él fue de puente con Yrigoyen, directamente. Y ese puente con Yrigoyen le permitió crear la Universidad Nacional del Litoral, crear todos los movimientos vinculados a muchos acomodadores. Si no voy para el otro lado. Me recordas que cuando se trata de las asambleas, de los grupos, digamos, de reforma, en Córdoba, por ejemplo, la Federación es un joven. La violencia es muchos años. Entonces, tenemos que pensar también de que no es un avance de tipo lineal, sino como de costumbre. Hay las contradicciones inversivas y por estas situaciones, como también fue la función del mismo, los mismos dirigentes estudiantiles, colaborando directamente en el Yrigoyen. Y hay que recordar que Ricardo Rojas se afilia al Partido Radical exactamente por lo que para estudiantes radicales, reformistas, porque digo, esa situación, ¿cierto? Hacer de que tengamos una lectura que tiene que ser, yo creo, muy abierta, entender a ciertos errores. Lo que sí es importante es que cuando Guido, por ejemplo, viaja en 1919 a 1920 a Bolivia y al Perú, está recogido en un libro que se llama La Torre de los Ingleses. Está convocado con Alfredo Guido, su hermano, y con otro dirigente un socialista anarquista, santafesino, y que recorre y descubre estas cosas, y empieza a verlas vinculadas a una mirada que trata todavía de explicarlas en función de los parámetros geológicos. ¿Qué dice Warning, o qué dice otros
especialistas sobre estas formas y valorando de alguna manera algo que después se va a institucionalizar. Es un poco la idea de que teníamos una arquitectura colonial basada en los planteos europeos, pero donde la decoración era mixta, con lo cual nosotros no éramos capaces de poner arquitectura, sino más capaces de ponerle decoración a una arquitectura europea. Esta limitación se mantuvo en un debate de los 50 años, más que se resolvió en ese momento. Y en total, hace 50 años, ¿no es cierto?, el debate fue llevado entonces a salir de una visión muy europeísta, pero también muy vinculada a la historia del arte, es decir, a los rasgos formales de la arquitectura. Ahí se plantea en los 60 la discusión fundamental sobre los rasgos espaciales, pero al mismo tiempo ni el espacio ni la forma eran suficientes. Para nosotros era muy claro que nosotros teníamos que pensar en las respuestas a quienes se debían dar esa arquitectura y de qué manera nosotros tomábamos, aprovechábamos, nos apropiábamos de lo que era pertinente de la comunidad. Pero ¿cómo debíamos repartir nuestro punto de vista en ese era que era lo propio de esa tradición? Entre la protección y la valorización de esa arquitectura era que nosotros parecía muy interesante leer este mismo grupo original que va a dar, estudiantes que va a dar origen a la reforma, plantea ya en 1915, cuando sale el primer número de la revista de arquitectura, que nace el centro de estudiantes, no la arquitectura, no la sociedad de arquitectos. En 1915, el editorial de la revista se llama Nuevos Rumbos. Y esos nuevos rumbos eran América como tema del espacio que realizar, y cuáles son las características de integrar, digamos, todas las culturas que requieren, es decir, la mirada introspectiva. Esa mirada introspectiva tenía que ver, como nos señalaba Roberto, decir, con la revolución mexicana. Un tema absolutamente clave para entender lo que fue una rebelión que tenía bases indigenistas, que tenía bases agrarias, que planteaba de alguna manera las respuestas que requerían. Cuando se le preguntaba a José, que fue de alguna manera crea, inclusive con su propio texto, ¿no es cierto?, como la raza cósmica, por ejemplo, donde él trata de triangular, inclusive lleva al primer congreso de estudiantes que se realiza en 1920 de México, una delegación de Argentina importante. Hay que tener en cuenta que allí está planteando una línea fundamental. Esta línea fundamental era que nosotros tenemos 4 millones de analfabetos. Si no transformamos la educación, no transformamos el país. Y este tema marcó toda una línea de trabajo muy importante en la movilización. Por el otro lado, hacia el sur, tenemos que recordar a uno de los dirigentes que vino y participó en el año 18 en esa asamblea, inclusive fue al Senado de Argentina, en la actividad Raúl Ayala Torre. Ayala Torre crea, ¿no es cierto?, un partido político latinoamericano. El APRA era Acción Popular Revolucionaria Americana. Es decir, y ese partido no pretendía no solamente ser peruano, sino que tuviera raíces y vinculaciones en cada uno de ellos. Y hay grupos muy claros. Y en La Plata, fundamentalmente, ustedes tuvieron varios de los grandes dirigentes del APRA que fueron alumnos de la Universidad de La Plata, muchos peruanos, que entonces marcaron muy claramente también esa misma línea transversal del diálogo, que es todavía un diálogo pendiente. Tenemos que pensar que sigue siendo pendiente porque ninguno de nosotros puede tener un libro que salió en Uruguay hace 6 meses, ¿cierto?, o tener un libro de Chile en Perú, o tener un libro. Cada uno de nosotros seguimos funcionando como tanto, no tenemos capacidad de poder romper esa especie de rigidez con que hemos planteado nuestras formas de producción, nuestras formas de relación cultural que son absolutamente necesarias. Hoy podemos decirlo que tenemos una forma de comunicación muy grande. Posiblemente los libros los podemos leer en tablet, los podemos leer en books, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que
Y hemos pensado, cada uno de nosotros, en nuestro país, pero nuestro era singularismo. Cuando uno mira la producción arquitectónica de lo que está sucediendo en el resto de los países del mundo, se cuenta que estamos haciendo unísono, digamos, de preocupación, y estamos dando respuestas muy similares. Esto es una de las cosas que nosotros pensamos que es fundamental superar. Y de ahí surgirán después los movimientos de la arquitectura latinoamericana, los seminarios, las reuniones que se estuvieron haciendo todos estos 30 años en el sector muy claro. El neocolonial entra como una reacción, por supuesto sustentada en esta nueva mirada, distinta del Art-Déco, que sigue siendo una protección de la Exposición de París de 1925, que marca una apertura hacia lo que sería después el racionalismo, es decir, la utilización de experimentos geométricos localizados fundamentalmente y con una mirada que abandona el clasicismo reducido. Tengo la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura, en 1947, se crearía como facultad. Esta Escuela de Arquitectura se está pensando, los profesores están pensando con una visión académica. La arquitectura ha avanzado en el siglo XX, y era academicista de tal manera que cuando el profesor René Carman, el profesor René Villeneuve, los franceses vieron en la facultad, cuando muere Jean-Michel primero y Carman después, en 1937, el gobierno argentino manda a través de la Cancillería a buscar un profesor francés que tenga que estudiar aquí. Es decir, la arquitectura se sabía que era. Es más, en los gobiernos de los signos, cuando se crea el estatuto de trabajador intelectual, la persona que va a opcionar sobre cómo debe desarrollarse la arquitectura era el colectivo. En el año 47 se había votado la creación de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Allí, una incidencia que marca ya comienzos de dieta que se debe superar, donde el peronismo apoya la ley y el radicalismo. El hermano de Angelito, Emilio Rojas, es el que fundamenta, bueno, esto es disolver la universidad porque van a crear después la facultad odontológica, la farmacia, cualquier cosa que pero tenía que crear, es decir, de dar aquella especialización transferida y a la universidad. Y claro, esto nos muestra a nosotros esa necesidad de un diálogo, de una capacidad de verificar aquellas cosas que son como base para un trabajo consolidados en este través del tiempo. Bueno, cuando se crea el Estatuto de Trabajador Intelectual, lo menciona el gobierno Agustín, como la persona que año 47, recién creada la Facultad de Arquitectura, el título que propone que la arquitectura aquí no se puede hacer. Lo que hay que hacer es cerrar la facultad y mandar a todos los estudiantes a Francia, de arquitectura. Entonces, vean ustedes las distancias que hay en esta misma circunstancia, la misma estructura política del sector frente a eso. Faltaba debate, faltaba. La sociedad de arquitectos, por supuesto, ahí estuvo perfecto, criticó, exigió el cambio de toda esta posición de combustible, pero nos pone a nosotros frente a esa realidad que no estaba superada. En el año 37 estábamos buscando un profesor francés para traer a Buenos Aires. En el año 47 seguían diciendo que los estudiantes se necesitan a Francia. Ahora, evidentemente, fuera de toda. Por eso es que el neocolonial va a entrar como una fuerza muy grande desde el punto de vista ideológico de lo que significaba mirar. Todavía no significaba mirar desde aquí, sino que significaba entenderla, aunque sea desde afuera, con los patrones de fuerza. Y siempre queriendo estar en una, y nosotros particularmente en Argentina, queriendo estar en una vanguardia que estuviéramos a la par de lo que está sucediendo en Europa, la preocupación, no solamente en eso, el urbanismo, la preocupación era traer a un lugar, el urbanista de París, que viene con un proyecto de 32 diagonales, que eran unas cuantas diagonales que habían sobrado de lo que había hecho para Turquía el año anterior. Estábamos
totalmente fuera del problema. Estas son las cosas que uno puede, digamos, ver a través del tiempo, cómo lo hemos manejado equivocadamente, ¿no es cierto? Pero el centenario marcó algunos puntos que también son intensos. Por ejemplo, la reivindicación de nuestra relación con España. Y en este Irigoyen tiene un papel muy importante. Irigoyen es quien crea la cierta Día de la Raza, por Madrid. Y ese 12 de octubre además va a ser después universalmente tomado. Es cierto, hoy nosotros podemos hablar del tema de la raza, cuidado con esto. Pero si nosotros vamos a ver el escudo de la UNAM de México, la Universidad Nacional de México, en un país más nacionalista que nosotros, obviamente, ¿cierto? Por miras a ver el espíritu, que es el alemán, de la UNAM, todavía puede. Así que esa huella que supone en el antiguo, que siguió además con gente como el caso concreto de Martín con Alfredo y con otra serie de gente que fue volcándose sobre esta línea, marcó una cosa que es importante, la necesidad de mirar la superación. Y mantuvo algo que era negativo, que era el historicismo propio del academicismo. El academicismo creó toda una estructura de proyectos de cinismo basado en la reflexión arqueológica. Y nosotros no superamos esa idea de que la fuente tenía que ser la fuente histórica. Seguimos apenas las formas, ¿cierto? Sin ver que no solo debemos ser de fácil, sino que también tenemos que ser de tiempo y que nuestro tiempo era entonces, claro, hay que demostrar líneas interesantes, por lo menos el neocolonial. Una línea es el neocolonial hispanista. Noel, por ejemplo, que tenía esa articulación muy fuerte, inclusive él va a crear en 1930 el laboratorio de arte americano en la Universidad de Sevilla, que es el primero de todos los centros de estudio que se hermano crea Martín Noel, y él va a fundamentar, digamos, el conocimiento de la realidad. La idea era conocer lo que se había hecho. Que por tarea, porque todavía estamos trabajando. No es un tema con todo el mundo. Pero lo hacía con una visión muy hispanista. Es decir, la fuente es España, aquí entonces aceptaba de alguna manera esa cuestión de la arquitectura española, la arquitectura europea y la decoración americana. Y además era ecléctico. Esto se lo puede buscar en el pabellón argentino, en el 99 de Sevilla. Y Noel lo organiza, gana el primer premio, una de las exposiciones más importantes del pabellón. Mezcla un poco de cosas de Arequipa, otras cosas de Córdoba, otras cosas de otro lado, es decir, toma portadas, cúpulas o elementos decorativos procedentes de Córdoba. Entonces hay esa idea de que tomando esto, de alguna manera se hace una síntesis histórica, no se hace síntesis. Esto marca muy claramente la limitación que va a tener el neocolonial en el periodo que va en 1914. Además sería la primera conferencia de Martín Noel de la Nación, sería el primer dato de toda Sudamérica en la cual se valora el patrimonio cultural del periodo. En 1921 escribe Martín Noel un libro de introducción a la arquitectura rioplatense y la arquitectura americana, que va a ser premiado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y allí plantea una cosa muy curiosa, la resolución por la cual le dan ese título académico genial, tiene una justificación que explica mucho. Dice, el arquitecto Noel es un hombre indómito a las clavas del método. Es decir, desaparecía la capacidad, digamos, de sustentación. El problema que va a tener también Guido, que va a crear otra idea fundamental, que es la fusión hispano-indígena, es decir, la idea de la integración de esto como un producto distinto al europeo y distinto, por supuesto, de la cultura europea. Pero está muy claro que esta cosa que realiza
cultiva y realiza. Abre un camino que lleva en el año 32 a que comenzó sobre la teoría de la arquitectura. La primera que se habla de teoría, no digamos que es una teoría desde aquí. Ese es el punto en el cual yo me aferro más en esta interpretación que para ver la diferencia de corte en el recurso. El pensar desde aquí, el pensar creando, si el desde aquí marca entonces un punto de referencia. 1914, fin de la guerra, 1910, Revolución Mexicana, 1917, Revolución Rusa, 1916, el voto universal secreto, 1918, el Día de la Raza de Ligorio, y al mismo tiempo el crecimiento muy claro, una preocupación por los valores propios del Estado. Yo creo que esto lleva a prácticamente 40, es decir, en ese proceso, a organizar algo que es muy importante, que es cómo es esto que se manifiesta como un ensayo desde el punto de vista de los grupos culturales, se instala de alguna manera en las estructuras políticas. Nos vamos a ver en la creación de los museos, Noel va a estar en la creación del Museo de Bellas Artes, en la Escuela de Arte de la Cárcova, es decir, una cantidad de elementos que están marcando muy claramente esta tarea. Y al mismo tiempo va a entrar en la propia estructura del gobierno. En los años 30 vamos a encontrar todavía la realización de muchos edificios de la Dirección Nacional de Arquitectura y del Ministerio de la República basados en esta tendencia hacia lo neocolonial. Tomando, bueno, ya decía, el centralismo. En segundo plano, vamos a tener la visión indigenista. La visión indigenista la lleva el ley, que plantea con la visión arqueologista, trabajando sobre la arqueología, una línea de trabajo que lleva una serie de edificios, digamos, de donde la decoración se utiliza. Puede sorprenderlo, pero en 1920, cuando se hace el concurso de arquitectura en la Sociedad Central de Arquitectos, el premio que gana es un premio de arquitectos que proponen una casa neoazteca. No sé si es una casa neoazteca. La casa neoazteca se toma un tejido del francés, se inclinan los muros en talud, se colocan una serie de grietas o elementos decorativos y después es una casa neoazteca. Para que ustedes entiendan, todavía estábamos atados a los rasgos formales de una única manera de pensar. Lógicamente, este es un movimiento que va a tener una tercera línea, una línea americanista, es decir, los precolombinos, los españoles, los europeos y los americanistas. Y ahí es donde aparece el eclecticismo que va a caracterizar. El eclecticismo que nos va a venir un proceso de decadencia que lleva, desde mi punto de vista, a otra línea del neocolonial, es la línea del neocolonial californiano. En 1937 nosotros vamos a demoler el último cabildo indígena que quedaba en el país, que era el de Mahuaca, y vamos a construir un municipio, digamos, con una torre, unos elementos muy propios de lo que era la arquitectura californiana, que era una imitación de la arquitectura colonial mexicana. Entonces, esto llegó y se va a generalizar a través de las revistas, de los elementos con los chalets de construcción de la californiana, para caracterizar el modelo que, bueno, es una parte del sector popular que lleva a identificar con lo que debería ser el ascenso a la clase media. Entonces, esto tenemos que entenderlo como el proceso de decadencia que va a tener el neocolonial en términos de cuáles son las referencias a los cuales vamos a Las obras del neocolonial son muchas de ellas importantes. Inclusive algunas de ellas muy vinculadas, si se quiere, a los historicismos europeos, Vallejo, vamos a poner los bancos, vamos a encontrar
en muchos edificios. Y va a tener su fin cuando se instala de una manera entre los 20 y los 30 el nacionalismo de la vanguardia, que va tomando aquellas cosas de una Europa que también había cambiado. Porque no debemos olvidar que en el inmediato tiempo de la fin de la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de aportes culturales, el Vallecurso, el arte africano con Picasso, una cantidad de otros elementos populares que de pronto se introducen y las vanguardias lo toman como tal. Y eso dio fuerza a ciertos movimientos americanistas. Sabogal, nosotros tuvimos una relación muy fuerte con el Perú. Y fue muy fuerte no solamente por la cuestión política, de la torre, sino también fue muy fuerte en el plano artístico. Varios de los grandes pintores peruanos estuvieron, Sabogal estuvo trabajando en Jujuy, la dirección del Departamento de Cultura de Tucumán peruanos. Los argentinos, Malanga, por ejemplo, fue a trabajar a pintar en el Perú, la famosa foto de Mariátegui, sentado en la silla verde, la foto que toma Malanga. Es decir, los argentinos tenían esta relación. ¿Qué pasa? Con el ferrocarril, la pista, ¿no es cierto?, posibilita que se llegara de Buenos Aires a La Paz o al Cusco prácticamente en 3 días. El diario de Buenos Aires, en Cusco, veía la Nación, la prensa. El diario de Buenos Aires llegaba antes del diario de Lima, que tenía que ir por aquí. Entonces, este tema era muy claro. Esto lo vi personalmente, nosotros vivimos 2 años en Cusco, con UNESCO, y trae una liga al Puno, al periódico, estaba el director, un hombre mayor, y le dice, bueno, nosotros somos gente de la cultura argentina. Y yo así mirando, no, venga. Yo llevo un cuarto con al lado de la biblioteca y le muestro el gráfico para ti, y dije, esto es un. Y eso muestra, ¿cierto?, la importancia que tenía, que hoy estamos viendo en algún caso, ¿cierto?, esa forma de comunicación, en la cual desde pequeño, ¿cierto?, la mujer, la deportista, ¿cierto?, tenía una vinculación y vivía, digamos, el tema en un contexto nuestro, a su manera. Y esto yo creo que es lo que nos muestra como todavía estamos en una etapa en la cual lo esencial es que rompamos la mirada más allá de las fronteras, que entendamos que hay no solamente necesidades comunes, sino proyectos y posibilidades, y que son mucho más fuertes y son comunes, que si seguimos planteando cada uno de nosotros, en una instancia en la cual el neocolonial nos marca esa situación, una situación de claridad de ideas para buscar una revalorización de los procesos. El primer momento en el cual vamos a tener 1940, 28 y 40, en la Comisión Nacional Económica, se va a plantear esto. Y en ese momento tenemos inventario de las obras principales, construcción y de la documentación necesaria, sobre todo el colonial, y sobre todo concentrado en la localidad. El abrirnos al siglo XIX, recién conseguimos en 1985, de la Comisión Nacional de Monumentos, cuando lo dirigía actualmente al hoy, nominar una obra del siglo XX como monumento nacional. Nombrar las primeras obras de los antiguos transportes nacionales, Chaco, Formosa, la Patagonia, ¿no es cierto?, como monumento nacional. Resulta que no había monumento nacional en su lugar. No tenemos que. Entonces, entendernos en la diversidad, entendernos en la dificultad que esto marcó en este comienzo de la arquitectura neocolonial las herramientas básicas de la documentación, de la teoría, de buscar y nos motivó a una generación de la segunda mitad del siglo XX a movilizarnos para crear una lectura de todo el país, una lectura con grupos de trabajo y a fortificar de alguna manera otra idea que era la posibilidad de crear. Creo que esto es un poco lo que puedo contarles en este sentido,
¿Qué fue que generó el enfado? Gracias. Ramón está dispuesta a responder alguna segunda intervención del público, si tienen algo para formular. ¿Está? Sí, adelante. Sí, Ramón comentó que vivió 30 años en el Chaco, ¿correcto? Sí. Cuando hablan de arquitectura neocolonial, cada provincia, sobre todo el interior, tenía su propia arquitectura que tal vez no tenga la relevancia que tiene en los monumentos o las grandes ciudades, pero no se puede tomar eso como una cultura propia, una arquitectura propia en cada localidad. Bueno, yo creo que todas, lo mismo que vamos a plantear, lo podemos hacer con el academicismo, o lo podemos hacer con la arquitectura moderna, es decir, cada lugar va a tener formas de manifestación diversas. Y por supuesto tienen que ver con las condiciones locales, con las posibilidades que tienen de dar las grandes a los países. Yo creo que podemos hoy mirar en el país, nos vamos a encontrar con que a partir de los 30, casi lo que hay en las gestiones hechas por el Estado van a tener el peso, digamos, propio de una visión centralizada. Por ejemplo, vamos a tomar un tema regional, el tema de los hospitales regionales, que se hacen en la época de Irigoyen y Irigoyen, ¿cierto? Viene algunos de ellos, inclusive desde antecedentes de 1910 y 1914. Pero Domingo Cabrero, que es el médico que va a analizar todo esto, genera una cantidad de proyectos que tienen que ver con los químicos, con problemas de las distintas, digamos, problemas que tiene cada una de las regiones. Tuberculosis, el caso de Coquimbo, los problemas de las epidemias, donde la migración muy fuerte que van a tener el interior genera rápidamente en lugar este tipo de situaciones. Y entonces, si vos analizas esos proyectos, son proyectos, por ejemplo, la mayoría de los hospitales, los pabellones de los hospitales son de alguna manera elementos hechos a la usanza de lo que eran los hospitales regionales europeos. Entonces, vos tenés aquí ese impronta. Esa impronta tiene que ver con las necesidades concretas de cada uno de los lugares, pero mantiene en la arquitectura, digamos, rasgos que provienen de aquella obra. El neocolonial se plantea, evidentemente, también en el plan urbanístico. Vos lo tenés adquirido, en un plan para Salta y en un plan para Tucumán. Y ese plan se llama la reorganización edilicia en el poliurbanismo. Entonces, ¿qué hace? Plantea una destrucción de una cantidad de cosas muy importantes. Los errores del neocolonial son tan graves. En Salta, en 1938, se aprueba una ordenanza de arquitectura por la cual toda obra debía tener estilo español o derivado. Sevilla, no, esto, otro. Entonces, esto que trae un señor como Pérez, que ha hecho el neocolonial en Tucumán, en la Tucumán. Después va a tener que hacer un cine de 3 pisos en el centro neocolonial en la Plaza de Salta. Simplemente porque la ordenanza no la ha hecho. No previsto que van a hacer esto, digamos, un cine, hecho. Entonces, ahí tenés que ver un poco ese tipo de circunstancias. Yo creo que sí que los hay. Fíjate, en el caso del norte, tiene importancia en todos los elementos decorativos los estudios que se realizan desde el punto de vista arqueológico por los hermanos Wagner. Esto básicamente con una idea de lo que es la civilización chaco-santiagueña. Esto es lo que va a dar pie, ¿no?, a los elementos que se utilizan habitualmente en la decoración de los órganos coloniales. Creo que tenemos que mirar siempre el tema de historia, como decía Maritel, el bien y el mal crecen conjuntamente. Los aciertos y los errores también se van a dar y tenemos que plantearlo así. Y tenemos que superar, digamos, esa capacidad de no reconocernos como que fueron también los errores del mismo neocolonial en este tipo de cosas. En Salta se demolieron cantidad de casas coloniales para hacer neocolonial.
Esto se está marcando el absurdo. No sé si Sí. El Ministerio Ordenamental, que recibe todos los chalets por los departamentos también. Otra movida con la aspiración de la clase media en el departamento municipal. Y además crear una ciudad que tiene el 70% de ocupación durante 9 meses al año, de Mar del Plata, un sector que evidentemente tiene mucho sentido. En fin, si hacemos una radiografía de Buenos Aires, tomando el censo anterior, porque no tenemos todavía el censo con los datos, teníamos 27,5% de unidades de habitación vacías. Tenemos la misma, menos población, inclusive que la población que teníamos en 1947, dentro de los municipios, menos población que teníamos en 1947. Duplicamos la superficie cubierta. Tenemos 23% de personas que tienen más de 60 años. Tenemos 20 tantos por ciento de personas que viven solas. Tenemos más mascotas de los niños. Esa es nuestra radiografía de nuestra ciudad. Tenemos problemas, ¿no? ¿La pregunta? Ramón, el instituto quiere darte este recuerdo por tu conferencia hoy, esta distinción de honor en el mes de julio de 2023, a 90 años de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Agradecerte una vez más que has estado con nosotros y haciendo un aporte sumamente vital para entender nuestro pasado, que es una forma de saber dónde estamos, dónde tenemos que ir. Exactamente, y aprender en el pasado, las cosas que tenemos que cambiar. Esa es un poco mejor. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Yo quiero hacer una recomendación. Hace unos días, chusmeando por YouTube, volví a ver una conversación, un diálogo que creo que organizaba la Sociedad Arquitectos, que Gutiérrez tuvo con el arquitecto